Bueno, buenas noches. ¿Me alejo ahí? Vamos a ir empezando con la actividad de hoy. Gracias a todos por venir, a los que nos están viendo por Zoom. Bueno, agradecer por supuesto a la Maison Medical que nos prestó el lugar para poder hacer uso, para hacer nuestra actividad, y al Laboratorio Sofía que nos acompaña también, que nos patrocina el evento. Entonces, en primer lugar, nos va a hablar el doctor Bernardo Paulo, que lo va a hacer la charla por Zoom, ya que él está en el exterior todavía. Y nos va a hablar un poquito de lo que es OCT en glaucoma y en realidad pacientes miopes, ¿verdad? Adelante, Bernardo, cuando quieras. Campo visual hoy. O Ah, se te campo queda visual, por la... perdón, me mal Sí, yo. sí, sí. Ah, no, no. Bueno, gracias por la presentación, Elisa. Para los que no me conocen, mi nombre es Bernardo Paulo, soy subespecialista en glaucoma y cataratas, y el día de hoy voy a estar hablándoles de un tema que me gusta mucho y que me parece que muchas veces nos resulta en mayor o menor medida una dificultad en la práctica, ¿no? Dado el tiempo que tenemos el día de hoy, nos vamos a enfocar en la relación entre el glaucoma y la miopía elevada, en específico en lo que tiene que ver con el campo visual, ya que hay mucho también para hablar de la utilidad del OCT en estos casos, pero deberíamos dedicarle un segmento en sí mismo. Pasar. Mi plan es poder aportarles algunas herramientas para que utilicen en su práctica diaria y puedan darle un adecuado diagnóstico, seguimiento y el eventual referimiento a estos pacientes. Por lo cual hoy me propongo transmitirle la importancia del reconocimiento del paciente con miopía elevada y glaucoma, evaluar algunas estrategias utilizadas en la detección de la enfermedad en esta población, entender la anatomía confusa, porque las características de este ojo miope dificultan muchas veces el diagnóstico estándar, y diferenciar la mímica de la patología, ¿no? Distinguir entre los efectos del campo visual causados por la elongación axial y el daño glaucomatoso progresivo. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Estudios de prevalencia sugieren que un aumento sostenido, ¿no? A nivel mundial de la cantidad de pacientes con miopía y miopía alta. Las estimaciones para el 2050 resultan en un aumento significativo en la cantidad de miopes elevados, y además la edad de estos pacientes, ¿no? Con las comorbilidades que esto implica. Estos datos sugieren, como ven ahí, una prevalencia que aumenta 2 veces para la cantidad de miopes y 5 veces para la cantidad de miopes elevados, con una población total siendo 50% miope y un 10% con miopía alta. Con el correr de los años, múltiples estudios en diferentes poblaciones demuestran una y otra vez la asociación entre la miopía y el glaucoma. Esto particularmente se puede ver en los últimos metaanálisis, donde se demostró una relación dosis-respuesta entre la longitud axial y la probabilidad del desarrollo de glaucoma, con cada aumento de 1 milímetro en la miopía axial, aumentando el odds ratio de glaucoma en 1,4. Entonces, quiero hacerles llegar algunas reglas que les pueden ser útiles, que fueron propuestas por la doctora Líder en la Universidad de Northwestern, que me permitió también utilizar parte de sus conceptos. La primera regla involucra conocer la morfología de la cabeza del nervio óptico. Luego, conocer los hallazgos típicos miópicos en el campo visual, conocer los hallazgos que simulan glaucoma en el campo visual, el repetir los campos visuales y buscar correlaciones estructurales y funcionales, y por último, seguir los campos visuales en el tiempo, buscando progresión, nuevos defectos y hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes. Para la regla número 1, empezando por las características de la cabeza del nervio óptico en el miope elevado, sabemos que tenemos un disco óptico que frecuentemente está inclinado, ovalado, grande y con torsión. La excavación en el glaucoma suele ser superficial y difusa, no siempre siguiendo el patrón glaucomatoso clásico. La relación copa-disco, que puede estar aumentada por el agrandamiento papilar en sí mismo y no implicar necesariamente glaucoma, y un borde neuroretiniano que puede verse pálido, simulando daño glaucomatoso, muchas veces confundido incluso con glaucoma en sus etapas más avanzadas. También sabemos que la capa por lo que comentaba más temprano, el tema del OCT, que la capa de fibra nerviosa presenta un desplazamiento temporal de los haces y un adelgazamiento que es basal y difuso, eh, pero esto es útil para su identificación en OCT, lo cual, como digo, en sí mismo sería otra charla. Entonces, además de esto, en la práctica, todos los que hemos estado viendo muchos pacientes, digamos, sabemos que tenemos discos de todos los tamaños, con características únicas, que bueno, que comprometen este diagnóstico y el seguimiento de una manera particular. Tenemos implantaciones a nivel de papila de todo tipo que dificultan el análisis estructural y funcional, y sabemos que también hay
adelgazamiento y elongación en sí mismo de la lámina cribosa, siendo esto particularmente una posible base estructural de la mayor vulnerabilidad glaucomatosa de estos pacientes. O sea, esta menor distancia que hay entre el compartimento intraocular y retrovulvar se asocia geométricamente al aumento del gradiente de esa presión transluminar, o sea, la presión entre un compartimento y el otro, y en sí mismo es un factor de riesgo para desarrollo y progresión del glaucoma. También sabemos que estos pacientes tienen muchas veces las denominadas cavitaciones intracoroideas. O sea, tuve obviamente que poner ejemplos de OCT, pero en realidad para verlo de qué manera estas lesiones anatómicas pueden afectar el campo visual. O sea, estas son, como ven en las imágenes, lesiones amarillo-anaranjadas en media luna, que usualmente son inferior al disco óptico en ojos miopes, y en el OCT lo vemos como esos espacios hiporreflectivos, coroideos, que corresponden algunas veces a separaciones supracoroideas, asociándose muchas veces esto a nivel temporal con escotomas centrales en estos pacientes. También sabemos que anatómicamente el principal aporte vascular de la lámina cribosa se da por el círculo arterial de Sinhaler. En ojos miopes, este suele estar desplazado lejos del disco óptico y hasta puede adoptar una morfología, como se ve en la imagen, inferior triangular o romboidea, siendo que, y dado particularmente por ese estudio que está citado, en ojos extremadamente miopes, la distancia entre el anillo arterial y el borde del disco óptico puede alcanzar casi 3000 micras, haciendo pensar que el mismo desplazamiento podría favorecer un compromiso isquémico de la cabeza del nervio óptico. Entonces, básicamente tenemos alteraciones a nivel microestructural que incorporan un estrés mecánico adicional y posiblemente alteraciones a nivel vascular del área, resultando en una susceptibilidad aumentada al daño. O sea, tenemos una situación anatómica de base que es muy mala. O sea, en términos simples, comparar un disco normal con una miopía alta es como comparar el estado de la interbalnearia con el de la ruta 30 hace 10 años que llegaba a Artigas, que ahora está mucho mejor, por suerte, pero tenemos alteraciones estructurales que determinan que no todo ocurra de manera normal y fluida, ¿no? Entonces, ahí que me pasé, pero bueno, en el segundo punto, conocer los hallazgos típicos miópicos en el campo visual. Este estudio en particular de Saboda y colaboradores comparó campos visuales en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto diagnosticado y presiones simétricas que tenían una asimetría en la implantación de la cabeza del nervio óptico y el estado anatómico de su miopía también a nivel macular en distintas situaciones. Por ejemplo, en esta paciente con un glaucoma miópico de ángulo abierto, el ojo con peor campo visual presenta un mayor error refractivo, ven que tiene un mayor tilt de la cabeza del nervio óptico y una mayor área de atrofia peripapilar asociada. El ojo contralateral, que tiene menor alteración estructural miópica, tiene un mejor campo visual. Esto sugiere que hay una relación entre la mayor deformación miópica peripapilar y un mayor daño funcional. O sea que cuanto más deformación de implantación de la cabeza del nervio óptico, peor será nuestro campo visual basal. Uno se pregunta entonces, ¿cómo nos podemos auxiliar en estos pacientes? Kim y colaboradores en el 2014 plantearon un nuevo método de screening para el ojo con tilt miópico. El signo de Crescent Moon, o luna creciente, determinó la presencia de una discontinuidad entre el anillo superior e inferior a nivel temporal, lo cual es sugestivo de glaucoma en los discos miópicos inclinados. Entonces, frente a la regla ISNT, por ejemplo, ese signo de Crescent Moon mostró mayor sensibilidad diagnóstica y también presentó un mayor poder predictivo para glaucoma en ese contexto. Respecto a la correlación campimétrica en este signo, vemos que en ojos con discos miópicos inclinados sin glaucoma, el signo en general es negativo y el campo visual es relativamente normal para lo que tiene que ver con la papila. Por supuesto que hay excepciones, principalmente cuando tenemos una maculopatía miópica, ¿no? Pero vemos que si el signo Crescent Moon es positivo, superotemporal e inferotemporal, como en el tercer caso, se puede observar defectos en los semicampos superior e inferior. Y en el caso D, vemos que si es positivo solo inferotemporal, se suele corresponder a un defecto en el hemicampo superior. O sea, hay una correlación directa entre la alteración anatómica y el campo visual resultante.
Sabemos que estos defectos, cuando respetan el RAFE temporal medio, todos los defectos a nivel nasal son altamente sugestivos en los pacientes sospechosos de ser de origen glaucomatoso, pero vemos que en este grupo de pacientes puede haber compromiso de ambos semicampos a nivel nasal de manera temprana y simultánea, incluso previo a compromiso en otras áreas del campo visual. Por lo tanto, determinamos que en las papilas miópicas inclinadas, el Crescent Moon Sign puede ser más apropiado que la regla ISNT para detectar daño glaucomatoso. La tercera regla implica conocer los hallazgos que simulan glaucoma en el campo visual. Entonces, sabemos que los miopes elevados pueden tener de base, como vimos previamente, defectos campimétricos que simulan glaucoma, pero se relacionan más bien con una alteración anatómica propia de su miopía y no del glaucoma en sí. En este estudio, por ejemplo, se detectó que los miopes elevados pueden presentar hasta un 11% de defectos campimétricos glaucoma-like, que siendo estos defectos arqueados, seguidos del escalón nasal y luego de defectos paracentrales. Otros estudios asiáticos, comparando grupos con miopía y pacientes con glaucoma, muestran incluso prevalencia más alta de estos defectos. Entonces, la regla número 4 dicta repetir los campos visuales y buscar correlaciones estructurales y funcionales. En este estudio del OHTS se analizaron 21.600 campos visuales obtenidos en 1.600 pacientes. Se determinó que los defectos en los primeros campos visuales, la mayoría de las veces, no son reproducibles. Acá, el 86% de las anomalías iniciales fiables no se confirmaron al repetir la prueba. Esta alta variabilidad suele deberse a la curva de aprendizaje o algunos artefactos como el aro de la lente o los párpados caídos, y tanto fue el impacto del análisis de este protocolo que el protocolo oficial cambió para exigir 3 campos visuales anormales consecutivos en la misma ubicación antes de confirmar un efecto. Por lo tanto, la reconfirmación es indispensable para distinguir el daño glaucomatoso de la variabilidad a largo plazo. Como otro punto importante dentro de esta regla, correlacionar la estructura y la función. Respecto a esto, este estudio, por ejemplo, demostró una muy alta correlación del campo visual con el fondo de ojo, mostrando que en este grupo de miopes elevados, el 95% de los defectos detectados coincidieron con defectos específicos, o sea, cambios específicos observados a nivel del fondo de ojo de estos pacientes. En ojos con miopía alta, ni la estructura ni la función deberían interpretarse de manera aislada, basándonos en este concepto, ¿no? Sino que la clave está en integrarlas. La mácula en particular ocupa un lugar central, porque valga la redundancia, porque no pocos defectos relevantes aparecen en el 10-2 y solo cobran un verdadero significado cuando se correlacionan con el fondo de ojo. Por eso es recomendable alternar entre un 24-2 y un 10-2 o incorporar incluso un 24-2C de manera rutinaria. Esto se hace en algunos centros y considero que es una buena idea en estos pacientes. De igual manera, el seguimiento con la fotocolor le agrega un contexto anatómico, ¿no? Longitudinal, y es algo particularmente valioso en las papilas difíciles y en esos pacientes que presentan maculopatías miópicas más bien importantes, a donde lográramos tener fotocolor cada vez que tenemos un campo visual. Entiendo que puede ser difícil, pero en estos pacientes particularmente, para sopesar si es real o no el defecto, nos daría una interpretación diagnóstica un poco más sólida. Y por último, pero no menos importante, obviamente, debemos darle seguimiento a los campos visuales. En este estudio, por ejemplo, se le dio seguimiento en 9 años en promedio, con un mínimo de 5 años, a más de 260 pacientes, y se determinó claramente que hay una asociación entre el riesgo de progresión y la magnitud de la miopía, siendo más pronunciada cuanto más grave es la miopía. Esto nos hace inferir que en los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto y una miopía superior a menos 6 dioptrías, estos requerirían un seguimiento más cercano y posiblemente una piometa un poco más baja para prevenir la pérdida de visión. Con todo esto, vamos entendiendo que el paciente con miopía alta, un campo visual anormal, no implica necesariamente un diagnóstico o progresión glaucomatosa, ¿no? O sea, muchos de estos defectos pueden mantenerse estables en el tiempo, incluso mostrar cierta fluctuación durante años, y esto es sabido, que los pacientes con miopía elevada tienen una fluctuación en decibelios que es más importante que el paciente no miope.
Y por eso, bueno, más que reaccionar ante un estudio aislado, ¿no? Lo importante es identificar efectos nuevos o cambios que realmente sean significativos y sobre todo reproducibles en el tiempo. En ojos con maculopatía miópica importante, además, puede ser necesario replantear la estrategia funcional y considerar alternativas del campo visual según el caso. Justamente por esta dificultad diagnóstica, o sea, y el riesgo de compromiso central, ¿no? Los pacientes sospechosos con alta miopía merecen un seguimiento más estrecho. Para cerrar, creo que hay 5 ideas que realmente vale la pena llevarse esta charla, y con eso, la verdad que si sacáramos 2 o 3 de ahí, yo quedaría muy contento. La primera sería no sobrediagnosticar glaucoma a partir de un único campo visual. En miopes altos, un examen aislado puede ser engañoso. Así que antes de poner una etiqueta diagnóstica, hay que buscar reproducibilidad. Recordar que 9 de cada 10 defectos en el primer campo visual no se confirman posteriormente y que debemos pensar bien antes de dar un diagnóstico de por vida, ¿no? La segunda, bueno, recordar que el uso de signos un poco más específicos, como el Crescent Moon Sign, pueden ser más precisos que la Riley SNT en estos casos. Y la tercera, que el 24-2 muchas veces no alcanza en estos pacientes, alternar con un 10-2, incluso incorporar el 24-2C de forma rutinaria, puede ayudarnos a detectar daño central que de otro modo pasa desapercibido. La cuarta es que no deberíamos interpretar función sin estructura, el campo visual tiene que leerse junto con el fondo de ojo, la fotocolor y el OCT, especialmente la capa de células ganglionares. Y por último, que en miopes altos, sobre todo los que están por encima de 6 dioptrías, hay que vigilar la progresión más de cerca. Son pacientes en los que el seguimiento tiene que ser más fino y donde muchas veces conviene también pensar en metas de presión más exigentes. Les agradezco mucho la atención, perdón, me pasé por unos minutitos. Esta es mi literatura consultada y bueno, quedo a la orden por cualquier consulta. Ahora vamos entonces con el doctor Guillermo Merov. El doctor Merov nos va a presentar un caso clínico que se llama válvula y apagón. Que entretenerlos un poco con esto que me pasó y una solución que tuve. Es un paciente en el cual le pongo una válvula y en la evolución apagón. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Para empezar les voy a mostrar un esquema que me pareció súper práctico, siempre lo usé y más por ahí los que están aprendiendo. En todos los operatorios de glaucoma sin ser cirugías del ángulo, cuando uno pone una trabeculectomía o un implante, en el cual uno depende también del flujo a nivel conjuntival, tener en cuenta 3 parámetros: bulla, presión intraocular y qué es lo que puede estar pasando en relación a esto. Cuando ustedes tienen un procedimiento en el cual la bulla, por donde tendría que estar saliendo el humor acuoso, se encuentra plano, la presión en el ojo está alta y eso se asocia con una cámara plana, seguramente tengan un bloqueo pupilar, puede ser un glaucoma maligno, cuidado, no necesariamente, por ahí es uno de los cuadros más peligrosos, se acompañan sin presión a veces, simplemente con la cámara plana, puede ser un cuadro con efusión coroidea, y si aún así la cámara está profunda, la otra cuestión es que sea algo fácil, que esté tapado el ostium a nivel de la trabeculectomía, que haya quedado mal, que restos del iris pueden ser, que el flap esté muy ajustado y si hay un tubo o un dispositivo de drenaje que se haya tapado. Otro caso, en vez de tener seguimos una bulla plana, no hay bulla, no se detecta, pero en vez de estar la presión alta, está baja. Entonces acá ustedes tienen que buscar que no tenga un side del paciente o, por ejemplo, una fusión coroidea. Seguimos. Y este es otro caso en el cual sí el paciente tiene una bulla, por ejemplo, como acá, está elevada, la presión está alta. Entonces esto es típico de un encapsulamiento, o sea, el humor acuoso no sale de esta bulla que está encapsulada, se retiene ahí. Y después tenemos lo que estaríamos buscando, que es una bulla elevada, presiones bajas, y esto sería un poco lo ideal. Pero también puede pasar que se nos va a hacer a la mano y que haya una hiperfiltración, entonces ya no es tan lo ideal. Entonces vamos un poquito al caso.
Paciente 78 años, uvitis anterior unilateral en el ojo izquierdo, desarrolló un glaucoma, se le puso una válvula de AMED, después se le hizo una trave con mitomicina porque empezó a fallar. Con el correr de los años, típico problema, trasplante de córnea. Rechazo de trasplante de córnea, entonces es un ojo, estéticamente se lo ve blanco, mal. Ojo derecho, en la evolución desarrolla glaucoma, hace cuadros de uveitis en relación a la brimonidina. Acuérdense de esto, pacientes tratados que reciben brimonidina, si tienen una uveitis o inflamación, perfectamente puede ser la brimonidina. Se le hace una trabeculectomía con mitomicina C, funciona parcialmente, desarrolla catarata, le hago entonces una FACO con BANG. Esto es con la técnica Cajuc, el equivalente, pero en forma más barata. En la evolución entra a hacer presión. Estamos hablando de su ojo único. Entonces decido ponerle una válvula de AMED, insertado en la cámara posterior, porque es una pseudofaquia ideal. A mí me gusta hacerle con mitomicina C y ligarles el tubo. En este caso, como fui rápido, estaba distraído, me olvidé de ligarle el tubo. Posoperatorio. Una gran bulla. No es la bulla en realidad del posoperatorio inmediato. Esto no está así, pero era mucho más exuberante esto. Se la veía enorme. La presión estaba entre 0 y 5 milímetros. En la cama anterior algo plana. Empezamos con problemas. Paciente, por lo menos no se quejaba. Hiperfiltración. Seguimos. Frente a esta hiperfiltración planteo que tenía una trabeculectomía ese ojo. Se le habrá abierto con el manipuleo, con el manoseo del ojo, como quien dice, se habrá abierto algo, no sé, difícil de distinguirlo, porque era una bulla grande. Cuando usen agujas para poner los tubos, acuérdense, la 23G son de color celeste, la 22 ya es color oscuro, medio negro, es un ostium más grande que les va a dar, así que para tener en cuenta, porque si es un tubo grande se puede estar filtrando el humor acuoso a través de los costados del tubo por la aguja. Pudo haber sido un purgado excesivo en el cual uno rompe las valvas de la válvula. No es mi caso porque yo soy súper cuidadoso. Rotura al implantarla, las válvulas también soy súper cuidadoso, eso no corre. Shock ciliar puede ser, es súper común. Shock ciliar es una hipofunción del cuerpo ciliar en la secreción del humor acuoso, simplemente a veces por manoseo y la cirugía en sí. Se resuelve en el correr de una semana por lo general. Glaucoma maligno, no se olviden siempre de plantearse el glaucoma maligno, siempre ténganlo presente. No, pero no era el caso. Entonces uno tiene que acordarse, puse la válvula, hipotensión transitoria sí, es común. Permanente ya no es muy común, pero hay que tratar o evitar de que se haga permanente, porque ahí sí estamos en grandes problemas y esto de transitoria puede resolverse. En el correr de los 10 días más o menos la cuestión era que el paciente no mejoraba. No tengo fotos de esto porque fue todo en el consultorio. Un paciente que entra a hacer una neuralgia del trigémino, no se dejaba tocar. Ya era todo bastante más complejo, ojo único, acuérdense, no se dejaba tocar la conjuntiva. Y esto es otra cosa, pacientes que no se dejan tocar la conjuntiva, que es muy común, ustedes les ponen estalcón, les ponen miles de gotas de estalcón y aún así persiste esa hiperestesia. Sin embargo, la córnea se la pueden tocar. No es lo mismo tocar la córnea que la conjuntiva. La conjuntiva es fuego, la córnea sí. Le inyecto aire, hice dos episodios de inyecciones con aire y empiezan, aún así, se formaba la cámara, mejoraba muy transitoriamente, 2 o 3 días desaparece el aire y empiezan a ver los desprendimientos coroideos. Yo iba a la iglesia, cristianismo, misa, estaba todo, sin embargo, empezaba a empeorar. Entonces dije, bueno, cambiemos. Judaísmo, ¿por qué no? Pero a mi edad está medio doloroso, como que no es muy válido. Seguimos.
el Islam no está mal, pero hoy en día Donald te manda un misil. No, no es opción tampoco. Empecé a inyectarle viscoelástico. Hice 3 episodios de inyección de viscoelástico en la lámpara hendidura y después en sala, en el bloque quirúrgico, por lo difícil del manejo del paciente. Aumentaron en la evolución los desprendimientos coroideos, la cámara cada vez se hacía más plana, por suerte no había contacto con el endotelio, pero era cada vez más plana. El paciente ya tenía visión bulto, entró con una depresión horrible, tenía 20/20, el paciente ya a las consultas venía acompañado con 2 personas, el cuadro era espantoso, yo ya no sabía qué hacer, depresión total. Y entonces dije, porque yo desde afuera no le puedo ligar el tubo, porque era la solución que me quedaba. Tenía que hacer anestesia general, él anestesia general no quería, le tenía un miedo horrible. Entonces se me ocurrió hacerle esto. Ahí viene el apagón y ya era la desesperación total, todo mal. Se me ocurre entonces hacer una técnica, pensando en el tubo que tenía dentro del ojo, recordando esto, el diámetro interno 300 micras. Entonces dije, como se deja tocar la córnea, le entro y le tapo el tubo poniéndole, miren, uno le puede poner un tutor, puede ser nylon, una sutura de nylon, o puede ser prolene. El nylon es más fácil y cumple la misma función, el prolene es muy rígido. Si le ponen, acá tienen los grosores, si le ponen 2 ceros, tienen un 100% de oclusión y casi que no le entra en el tubo. Yo le puse con esta finalidad 4 ceros, cosa de decir, le voy a estar obstruyendo un 25% de la superficie del tubo. Bien, con eso evito esa hiperfiltración. Porque acá ya estamos llegando al mes del posoperatorio. Y en el mes del posoperatorio, la cápsula que envuelve al plato se entra a encapsular, como quien dice, se entra a ser más rígido, entonces naturalmente aumenta la presión del paciente. Estoy jugando un poco con eso. Pero, entonces este fue el posoperatorio, miren. Acá está el tubo en cámara posterior y acá está el nylon 4 ceros. Le quemé la punta. Entonces esto era en forma de taponcito. Entonces cuando lo puse, en realidad este taponcito, la parte quemada, se le había puesto bien acá a nivel del bisel, porque esto tiene mayor diámetro. Entonces encajaba perfecto porque yo decía, si se tapa mucho, por lo menos más adelante lo quiero sacar al nylon Entonces miren, acá se ve perfecto. Entonces el diámetro interno del tubo y el nylon 4 ceros. Ven que hay un espacio, o sea que por donde la oclusión es solo casi un 26%. Pero eso fue, a la semana estaba así, o sea que el nylon que yo lo había puesto acá, se empezó a deslizar para abajo. ¡Pam! Yo decía, estaba mejor, los desprendimientos coroideos estaban mucho mejor, el paciente ya notó, porque disminuyeron los desprendimientos coroideos, el paciente empezó a ver. Estábamos todos mucho más contentos hasta que yo vi que esto se estaba yendo para abajo. Control de la otra semana, el tubo acá, ¿viste? Todo mal. Otra vez vieron acá como que empezaron a quedar las cicatrices en la córnea por la entrada. Todo mal. Entonces, no tengo fotos de esto porque era muy difícil sacarle fotos. Entonces, ¿qué hice? Si lo pongo otra vez, no. Entonces dije, voy a hacer una cosa. Lo puse largo porque iba a generar más resistencia en el pasaje del humor acuoso. Cuanto más largo, más resistencia genera el pasaje del humor acuoso. Entonces dije, lo voy a poner al revés. La punta está para adentro. Lo hice y a la semana lo mismo, se vuelve a salir. O sea que otra vez el mismo problema. Entonces ahí se me ocurre otra idea, que es esta. Lo entro otra vez y acá se me ocurre. El puntito redondito de la quemadura de la sutura está puesto a esta altura, más o menos para acá arriba. Y la otra parte, la distal, ¿qué hice? Levanté la cápsula y la puse por debajo, entre el lente intraocular y la cápsula. Y bueno, esta fue un poco la evolución. Acá está. Entonces el tubo queda fijo acá.
Este es el nylon, 4 ceros. Parece un tubo enorme, ¿no? Este es el tubo de la válvula. La parte distal, la fina, está bajo la cápsula anterior, entre la cápsula anterior y el lente intraocular. Y el botoncito está acá arriba. Entonces, yo dije, esto está, santo remedio, queda acá. Y sí, quedó acá. La verdad que acá ven un poco más la evolución. Todos felices y contentos. El paciente me decía, vos sabés que veo algunas cosas raras. Claro, debe ser el caño que está acá. Yo decía, bueno, pero te vas a adaptar, déjalo así, vemos qué pasa. Hoy lo ignora totalmente. Las presiones están cerca de los 17. Está dentro de lo que se puede aceptar, porque tampoco tiene tanto daño. Vamos a ver un poco más la evolución. Pero esto ya lleva un par de meses. Entonces, un poco la evolución de lo que eran las bullas iniciales, y acá una de las últimas bullas, que acá está, el parche no era necesario haberlo puesto, pero ya lo tenía, igual se lo puse. Lo que sí, por poner esto, me olvidé de ligar el tubo. El ligar el tubo es una buena solución porque muchas veces se evitan estos problemas. Acá, y acá está la sutura, ven acá, a mí me encanta usar el Mercilene para suturar el plato, está a 9 milímetros del limbo. Y acá está realmente la bulla. Les iba a decir algo. Acá el tubo está puesto en cámara posterior, como hoy se lo mostré. Bueno, les quería mostrar este caso, que fue un poco un dolor de cabeza, pero con una solución, me pareció un poco astuta y que quedó bien, que están dando. Y lo que importa es que ande y que esté bien. Bueno, muchas gracias. Guille, ¿no se lo pensó sacar? O sea, pues yo hubiera pensado que lo ibas a dejar hasta que se fibrosara. Esto, bueno, se empezó a enquistar un poco la... Es la opción que tengo, de sacarle el nylon. Claro. ¿Cómo anda el endotelio? No, el endotelio está bien. No, el endotelio está bien. El punto es que quiere descanso, él no quiere, ya está, él está feliz, está manejando, tiene 20/20, visión 20/20, él está feliz, maneja, hace sus actividades normales, o sea, está descansando. No, ojo, y tengo el recurso de sacarle el nylon. Le saco el nylon, va a bajar algo más la presión. Él está descansando y vos también. Bueno, ahora tenemos a Elisa. Elisa Blanco, la doctora Blanco, nos va a contar sobre un caso clínico. Bueno, yo les voy a mostrar un casito con una especie de resumen un poco de los tipos de cirugía y todo lo demás. Bueno, se trata de una paciente de 68 años con un diagnóstico relativamente reciente de glaucoma. Estaba tratada con 3 drogas. Tiene una hermana con glaucoma. La señora consultaba, es derivada en realidad porque empezó a notar que le bajaba la visión del ojo derecho. La visión mejor corregida era de 20/80 y 20/30, con una catarata mayor obviamente en el ojo derecho. Unas presiones que con sus 3 drogas estaba en 15 y 14, un ángulo bien abierto, sin ningún elemento patológico a destacar. Y el examen de fondo de ojo era este. ¿Ya? Entonces, como siempre decimos, hay que mirar el anillo y no mirar la excavación. Porque si nosotros miramos la excavación, es una excavación bastante inocente, pero si nosotros prestamos atención... Ahí que se ve. ¿Ah? Ahí hay un notch, ¿ah? Bien clarito, que tiene su signo de Hoyt que lo acompaña. Entonces, es un daño, yo les diría que se nos puede pasar bastante desapercibido en un examen rápido, un papilazo al fondo de ojo. ¿Ah? Si lo vemos con la luz anerida, se ve más claro todavía dónde está el notch. El examen completo de fondo de ojo, que se ve el notch y el defecto de capa de fibras nerviosas, el signo de Hoyt. ¿Ah? Ahí. Si no me cambia, me voy a acercar. Y bueno, con la luz anerita también, obviamente, se ve bastante bien ahí. ¿Tá? Y su defecto de campo visual concordante. En el otro ojo, también, si nosotros miramos la excavación, realmente no se ve como un nervio muy excavado.
pero si prestamos atención, la misma situación, ¿tá? Hay un notch que se ve más claro, seguramente con la luz anerita, ¿tá? La foto completa de fondo de ojo, ahí se ve el signo de Hoyt y su concordancia con el campo visual, ¿tá? Entonces, en realidad tenemos una paciente de 68 años que tiene glaucoma, creo que a nadie le queda duda que la paciente tiene glaucoma, que está con 3 drogas en este momento para controlar su glaucoma, que requiere cirugía de cataratas porque tiene una visión de 20/80 mejor corregida y la causa de la disminución de visión es su catarata, y que tiene un glaucoma con un daño funcional leve si seguimos los criterios de Joda, Parrish y Anderson para daño funcional, ¿tá? Porque tenemos un estadio leve porque la paciente tiene una DM, una desviación media, entre 0 y 6, menos 6, tiene menos de 25% de los puntos con una P menor a 5 en el mapa de desviación del modelo y menos de 10 puntos con una P menor a 1, que esto lo podemos ver acá, ¿tá? Y a su vez no hay ningún punto con una menor a 15 decibeles en los 5 grados centrales. Por tanto, por definición, esto es un glaucoma con daño funcional leve. Entonces el plan fue hacer una FACO mix, ¿tá? En este caso, le hice una FACO con una goniotomía con tanito, que ahora más o menos voy a explicar un poquito cómo es la cirugía. Este era el posoperatorio inmediato, en realidad hay un poco de sangre en cámara anterior, la lente, no hay ninguna cosa a destacar. Al mes, más o menos, esta es la hendidura, es la mejor foto que le pude sacar, es solamente la hendidura del lado nasal, o sea, sacado desde el espejo temporal, que se ve sin nada a destacar, y al mes más o menos la paciente tenía una presión de 12 con una droga. O sea que realmente le fue muy bien a la paciente, ¿tá? La paciente se fue de alta, a los 2 meses más o menos llega a la emergencia con una sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho, aparentemente tenía un cuerpo extraño subtarsal, le sacan el cuerpo extraño subtarsal, todo bien, pero no tienen mejor idea que decirle a la señora, usted no está operada de glaucoma. Y yo creo que seguramente fue porque no le vieron la bulla, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, el esquema más que conocido del doctor Aykamed de las 3 vías de filtración a través de las cuales podemos atacar, a través del canal de Schlemm, haciendo un stenting, o sea, un stent, una viscodilatación o atacando sobre el trabéculo, una trabeculotomía, las MIPS, que son los formadores de bula, y los que van hacia el espacio supraciliar. Entonces tenemos 2 poblaciones grandes, que son los MICS, o sea, los que están sobre lo que es la malla trabecular, y los MIPS, que son los que forman bulla, que en este momento todavía no tenemos ninguno, hasta que nos traigan el PreserFlow. Entonces, cuando adoptamos sobre la malla trabecular, podemos hacer procedimientos de stenting, o sea, hacer un stent, evitar el pasaje, viscodilatar el Schlemm, cortar la malla trabecular o ablacionarla con diferentes equipos, ¿no? Tenemos dispositivos que son preciosos, súper caros, realmente no tenemos mucha disponibilidad más que el iStent de primera generación, el del snorkel. No están universalmente difundidos acá, son muy caros, realmente creo que no justifica para nuestra población. También tenemos cirugías mix que las hacemos hace muchísimo tiempo, por ejemplo la goniotomía con aguja, ¿tá? Y tenemos también lo que son las trabeculotomías, que generalmente las hacemos para glaucomas pediátricos, pero no necesariamente, no siempre, ¿tá? Que puede ser con el clásico abordaje AB externo o un abordaje PNP, es decir, hacemos los 2 flap y cuando llegamos al conducto, canalizarlo con los trabeculotomos. El problema es que, claro, lo máximo que podemos llegar a tratar es el espacio del trabeculotomo, o sea, lo sumo 100 grados con suerte, no creo que mucho más. Entonces está el otro abordaje a través del cual introducimos el trabeculotomo, uno derecho y uno izquierdo, y introducimos una de las ramas, la otra actúa como guía, y abrimos directamente una comunicación hacia la cámara anterior de los 2 lados. Se empezó a hacer esto mismo con una sonda iluminada que permitía seguir los 360 grados, abordaje AB externo, pero también se les ocurrió por qué no hacerlo AB interno, es decir, hacerlo por dentro. Le ven ahí la punta de la sonda iluminada, a ver si se llega a ver allá, que eso es muy útil, por ejemplo, cuando la córnea está opaca, para saber realmente dónde estamos y no hacer, por ejemplo, falsas rutas. Ven ahí se vio ahí cómo va avanzando. AB externo, la desventaja de esto es que tocamos la conjuntiva, por supuesto, o por vía interna. Y en realidad la genialidad estuvo en decir, ¿por qué si podemos hacer eso con una sonda que sale más o menos $1000, por qué no hacerlo con una sutura de prolene que sale 2 pesos? Entonces transformamos en una cirugía realmente mucho más barata,
cauterizamos con un cauterio de baja frecuencia, le hacemos un redondelito ahí en la punta para, con un bilanzo o con una aguja que tiene que ser una aguja lo suficientemente larga como para llegar al otro lado, hacer un pequeño corte y introducir, digamos, nuestra sutura. Y podemos hacerlo 360 grados, es decir, pasar la sutura a los 360 grados para después abrir hacia la cámara anterior directamente, o podemos hacerlo también 180 grados, que aparentemente tiene un perfil de seguridad bastante bueno, un efecto muy bueno y que nos permite además, si conservamos toda la parte superior para más adelante, ese paciente se le podría llegar a hacer una PNP más adelante si fuera necesario. Si hacemos 360 grados, bueno, eso ya nos complica un poquito. También podemos actuar sobre la malla trabecular simplemente con una aguja, el bang. Tenemos que doblar la aguja hacia el bisel para que nos queden dos rampas de corte, ¿no? de que vendría a ser las dos partes del filo de la aguja, y actuamos sobre la malla trabecular y podemos retirar, en realidad podemos hacer, podemos retirar incluso una hojita y también hacer la comunicación. Lo que sí es importante es que con estas agujas que son un poco grandes hay que tener mucho cuidado de no romper la pared externa del SLEM, porque después eso induce fibrosis y puede no funcionar a largo plazo de la cirugía, pero es una alternativa muy barata y que podemos hacer prácticamente en cualquier lugar. Tenemos la versión cara también de esto del bang, que es el Cahook, que tiene sus dos rampas de corte, pero es un cuchillo que ya viene diseñado para eso, ¿no? Con una rampa Roma atrás, para justamente no lesionar la pared externa del SLEM y poder llevarnos nuestra strip de la malla. El tema de estos cuchilletes, que son muy lindos, pero son teóricamente de un solo uso, ¿no? Entonces, bueno, la alternativa del bang surgió un poco por un tema de costos, ¿no? El Trabectom, que lleva toda una consola, que además lleva es eléctrico, digamos. Sí que es bastante caro y realmente no funcionó mucho porque justamente tenés que comprarte toda la consola como si fuera un faco para poder hacer algún tipo de cirugías, no anda muy bien. Y después el tanito, esto fue lo que le hice a la paciente. El tanito es un set de 3 cuchilletes, uno recto y uno doblado para la izquierda y para la derecha, para poder hacer más o menos lo que estuvimos haciendo con un cuchillete que es bien pequeñito y que es, teóricamente atraumático. Y está diseñado para evitar la nariz. Entonces, lo que tiene de bueno esto es que no necesitamos siempre tiltear el microscopio y tiltear al paciente, sino que podemos simplemente girarnos y por las incisiones mismas de la faco podemos entrar con uno de los tanitos, en este caso uno de los curvos, trabajar sobre una parte de la malla trabecular, por ejemplo hacia acá, y después saliendo vamos a colocar el otro tanito curvado hacia el otro lado, ¿tá? Y trabajamos la otra parte que nos queda, por ejemplo, hacia acá, ¿tá? Y esto nos permite trabajar bastante, podemos hacer más o menos hasta 240 grados. Giramos el microscopio, nos vamos hacia el otro lado, ¿okay? Hacia el lado nasal en este caso, hacia el lado nasal, que es el que nos queda tratar. Y con el tanito recto, entrando por una de las paracentesis de la faco, podemos ir hacia un lado y luego lo giramos y vamos hacia el otro lado. Entonces nos da un rango de tratamiento bastante amplio, ¿sí? Creo que en realidad este tipo de cirugías mix se basa mucho en la visualización, entonces tenemos que tomar el tiempo para poder llegar a ver bien. Ahí les muestro que es el recto, ¿sí? Y lo mismo, vamos para un lado y después lo giramos y vamos para el otro lado. Y eso es lo que le hice a la paciente, ¿sí? En el momento que hicimos la cirugía de faco. Bueno, tenemos que muchas veces tiltear el microscopio para lograr un ángulo de 60 grados entre el paciente, le pedimos que gire la cabeza y que se mire hacia el hombro contrario. Y bueno, a veces tenemos la suerte de tener microscopios que se adaptan muy fácil y que nos ayudan mucho y a veces tenemos que usar compresas como para mover todo, porque bueno, es lo que hay, pero se puede hacer, ¿tá? Entonces, cuando un paciente les dice que está operado de glaucoma, si bien esto es lo que se ha hecho durante mucho tiempo y se sigue haciendo, porque nadie niega que las traves o las cirugías dependientes conjuntiva, las válvulas, son cirugías que nos ayudan un montón. No piensen siempre que van a encontrar una bulla si el paciente les dice que está operado de glaucoma. Muchas veces hay cirugías que solamente se pueden ver en gonioscopía. No se van a ver bajo la lámpara de hendidura si yo no le hago gonioscopía al paciente. ¿Sí? Nada más. La doctora Varalo nos va a presentar también un caso clínico
que está bastante relacionado, bastante relacionado con lo que yo hablé anteriormente. Es un caso de glaucoma juvenil. Y bueno. Yo les voy a hablar entonces del glaucoma juvenil. A ver. Y cuando hablamos de glaucoma juvenil, hablamos de una patología que, si bien es poco frecuente, es muy importante. Se trata de pacientes que tienen entre 30 a 40 años y se presentan en general con la presión muy alta, con una neuropatía óptica glaucomatosa y un ángulo abierto normal. ¿Qué no es glaucoma juvenil? Glaucoma juvenil no es un glaucoma en un joven, es otra cosa. Nosotros, cuando tenemos un glaucoma en un joven, tenemos que descartar otras cosas como pueden ser los glaucomas secundarios a corticoides, uveitis, traumas, o que forme parte de un síndrome del segmento anterior o incluso sistémico, por ejemplo, una neurofibromatosis. Y si no tiene nada y tiene un ángulo normal, entonces es un glaucoma juvenil. ¿Y por qué es importante? Porque en general es un glaucoma agresivo. Y entonces mi paciente tiene riesgo de ceguera. Tiene el doble o triple de riesgo de ceguera que un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque es más agresivo, pero también por esa edad temprana en la que tiene y la larga expectativa de vida que tiene el paciente. Entonces, el objetivo terapéutico tiene que ser exigente cuando tengo un paciente joven con este tipo de glaucoma. Porque además es un glaucoma que decimos que es refractario al tratamiento médico. Significa que el tratamiento médico muchas veces no funciona. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces es un puente hacia la cirugía. Y el paciente tiene una alta probabilidad de ser quirúrgico. Yo, por ejemplo, cuando diagnostico a un paciente con un glaucoma juvenil, de inicio le digo, vamos a empezar con estas gotas porque evidentemente está recién diagnosticado, se tiene que estudiar, pero estos casos muchas veces son quirúrgicos, entonces ya uno va sembrando la semillita de que probablemente se va a tener que operar. Y además, tienen una fuerte herencia. La herencia autosómica dominante es muy común y entonces yo no estoy tratando a un paciente en riesgo, estoy tratando a una familia en riesgo y tengo que asumir eso también. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos al paciente, podríamos ver que el tipo y la localización de esa mutación puede influir en la probabilidad de desarrollar glaucoma y en la severidad del cuadro. Por ejemplo, una mutación que puede haber en el gen MYO no es lo mismo si la mutación es la de la izquierda, que es una mutación leve, y entonces estos pacientes van a ser parecidos a un glaucoma primario de ángulo abierto, que otro tipo de mutaciones, donde la penetrancia es de un 100% y la agresividad es mucho mayor. Si yo soy portadora de esta mutación, yo sé que voy a tener glaucoma en algún momento y me voy a cuidar mucho más y me voy a controlar mucho más. ¿Qué es lo que le pasa a los chicos que tienen un glaucoma juvenil? Lo que les sucede es que estas mutaciones provocan que su trabéculo tenga las proteínas alteradas, tiene una disfunción trabecular, ¿verdad? Y esto genera un aumento de la resistencia al flujo del humor acuoso a nivel de trabéculo y eso es lo que aumenta la presión. Entonces, el problema de ellos está ahí, está en el trabéculo y en el Schlemm, pero todo el resto del sistema de drenaje está bien. Por ejemplo, a veces nos pasa a los viejitos que sufren una degeneración de los colectores, ¿no? de lo que sigue después del Schlemm. Pero ellos, si nosotros logramos acceder al canal de Schlemm, entonces después el humor acuoso va a fluir bien. Entonces, como dijimos hoy, ¿el tratamiento médico o tratamiento láser está mal? No, por supuesto que no. Y es más, es recomendable de inicio mientras nosotros estudiamos al paciente y muchas veces ayuda y logramos unas buenas presiones con el tratamiento médico. Pero recordemos que necesitamos una presión target muy baja porque a mayor expectativa de vida, presión target tiene que ser menor. Y los controles tienen que ser muy estrictos. Si el paciente me falta a los controles, si desapareció 2 años, si hay progresión, si no llega a la presión target, es quirúrgico. Y cuando hablamos de cirugía tenemos siempre las opciones que tenemos los glaucomatólogos. Cirugías mix, filtrantes, tubos. Las cirugías mix van a la fisiopatología.
van a la fisiopatología del problema. Imagínense que si nosotros logramos con un GAT 360 abrir toda la malla trabecular y permitir que su humor acuoso entre todo al Schlemm, tengo liberado el resto de la vía de drenaje por los colectores y necesariamente ese sería el mejor tratamiento, ¿verdad? Entonces, es la primera elección, un GAT 360 en estos pacientes, porque además estoy librando a ese paciente de tener una ampolla, de una posible endoftalmitis por una blebitis, puede hacer sus deportes, estoy guardando esa conjuntiva por si la necesito más adelante. Entonces acá vamos a empezar, por ejemplo, con un caso. Yo no les voy a traer un caso de inicio. Estos casos que tengo son casos para ver cómo de bueno es el GAT en estos pacientes. Este, por ejemplo, es un paciente de 34 años que de inicio, con un glaucoma juvenil, ya había sido operado. Tenía válvula en ambos ojos. Y las válvulas a veces se enquistan y, en general, si la presión es muy alta, ¿verdad?, no nos permiten librarnos de las gotas, por ejemplo. Entonces, él tenía mucha alergia a las gotas, pero estaba con 4 drogas, más acetazolamida, y unos cuantos needling le habían hecho en esas válvulas, y a pesar de eso, estaba con 28 y 18, y estos eran sus campos visuales. Tienen arriba el 30 grados, abajo el 12 grados. Ahí vemos los tubos, tenía un buen endotelio, vemos que las válvulas estaban como súper enquistadas, ahí no hay ampolla ninguna, y en el preoperatorio vemos el tubo en el Schlemm. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle un GAT, pero como tenemos el tubo, lo vamos a hacer para los dos lados. Tenemos que tratar de llegar al más posible. Entonces, la cirugía de GAT se abre con un bisturí el Schlemm, se introduce un Prolene 5-0 y luego se desgarra. Cuando lo hago 360, lo empiezo a pasar para un lado y cuando veo que me apareció, porque dio toda la vuelta, cincho el hilo, la sutura, y desgarro todo el trabéculo y está completo. En este paciente lo tuvimos que hacer para los dos lados. ¿Cómo nos fue? Y nos fue espectacular. Nos fue espectacular. Este era su preoperatorio. En el posoperatorio, a las 24 horas tenía 13, ahí ven, el lipema típico, y ya lleva los 2 ojos operados. El ojo derecho a 1 año tiene 8 sin gotas. Y en el ojo izquierdo, 10 meses de operado, 12 sin gotas, con sus ojitos blancos. Cuando le operé el primer ojo, todo el mundo se pensaba que el ojo operado era el otro, porque estaba rojito, chiquitito, ¿no? Y entonces, este paciente, si de inicio se le hubiera hecho un GAT, ¿verdad?, ¿cuántos problemas se hubiera evitado? Esto es una cirugía del doctor Mura que me encanta. A veces tenemos en estos pacientes, esto no es un glaucoma juvenil, porque ven que tiene una goniotigenesia, pero miren qué lindo cómo se pueden sacar. A veces tienen procesos iridianos un poco más prominentes y se pueden correr con la misma agujita y ahí nos queda accesible el Schlemm para acceder a él y poder hacer la cirugía. Este, por ejemplo, es otro paciente. Este paciente no tiene una, tiene 2 filtrantes. Es un señor casi de 60 años que toda su vida luchó contra su glaucoma juvenil. Andaban bien las filtrantes, needling, hasta láser, ciclos, láseres de micropulso. Y un día le digo, bueno, Mario, vamos a hacer un EMIGAT. Entonces hicimos su EMIGAT. EMIGAT significa de la parte de abajo, porque arriba se me va a ir por los ostium de todas esas filtrantes, ¿verdad? Solo con un EMIGAT, Mario, de 28 con tratamiento máximo, tiene a 2 años de seguimiento 10 a 12 milímetros cada vez con una sola droga. Al principio lo tenía todos los días en el consultorio porque ni él se lo creía. ¿Y qué pasa con las filtrantes? Bueno, las filtrantes, sabemos que estos jóvenes tienen una cicatrización exacerbada. Entonces, si vamos a hacer algún procedimiento filtrante, ya sea PNP o anatrave, siempre tenemos que usar mitomicina. Y recordar la gonioscopía previa, porque ellos, si bien decimos que es un ángulo normal, pueden tener algún poquito de goniodigenesia. Igualmente arriba tenemos que estar muy seguros si vamos a hacer una EPNP. Si no, en esos casos le hacemos una trabeculectomía, que andan bien igual.
son de segunda elección hoy en día porque tenemos el GAT. Pero, ¿qué pasa si le hacemos a un paciente con glaucoma juvenil una trabeculectomía o una PNP? Andan bien también, pero le dejamos una ampolla. Entonces, por ejemplo, esta paciente, yo la operé en el 16, fíjense, una enfermera, 32 años, en el 2013 ese era su mejor ojo. En 3 años casi que lo perdió. Le hice esta cirugía y durante años tuvo 7. El año pasado le tuve que hacer la goniopuntura porque le había ido a 18 y hoy en día, que todavía la estoy siguiendo, tiene entre 10 y 12 sin gotas, con una PNP. O sea, no es que nos sirven, es que tenemos algo mejor para probar primero. Y los tubos. Los tubos los vamos a guardar como una última opción. ¿Cuál es el problema del tubo? La larga expectativa de vida y la córnea. Hoy Guillermo nos mostró un caso, no sé si era, por qué razón le tuvieron que hacer un trasplante, pero no es nada poco frecuente a un paciente que tiene un tubo en cámara anterior que haya que hacerle un trasplante de córnea. ¿Por qué? Porque no son amigables con el endotelio, ¿verdad? Entonces, la válvula de Ahmed, que es la que usamos normalmente durante muchos años, que tiene esa placa, la conocen acá a la derecha, de 184 con un lumen de 0,3. Hoy en día la estamos sustituyendo por, en Uruguay tenemos en este momento el implante de Paul, pero en breve vamos a conseguir también la ClearPath, ¿qué ventajas tienen? El lumen mucho más finito. Entonces tengo una placa más grande, tengo una mayor superficie de filtración y un tubo más fino que es más amigable con el endotelio, para un joven que tiene que tener esa córnea transparente muchos años. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que Guillermo dijo yo no ligué el tubo? Las válvulas de Ahmed podríamos no ligar el tubo porque supuestamente tienen un mecanismo valvular. Estos no lo tienen, entonces hay que poner como un tutor en el tubo antes de empezar la cirugía para limitar la filtración y ese hilo, que es una sutura de 6 ceros, se deja subconjuntival y se saca a los 3 meses, cuando ya se formó el quiste sobre el plato. Hay que aislar los músculos porque tiene esos 2 alerones, o sea, es más difícil esta cirugía. Esos alerones que se ponen abajo de los músculos se sutura y puede ser un poquito más complicado entrar este tubo más finito a cámara anterior. Pero miren qué lindo cómo... Ese es el goteo que hay que tener cuando ponemos un implante de Paul. Y después yo siempre les pongo el parche de esclera. El estudio genético, bueno, sí se puede y no siempre todo es tan matemático y muchas veces el tema con los genes puede ser complicado, pero si logramos identificar la mutación específica, no solo nos puede ayudar a anticipar la agresividad y ajustar la terapéutica, ¿verdad?, para esa agresividad, sino que nos va a ayudar en el screening precoz de familiares y lo que va a tener un impacto directo en la prevención de un daño que es irreversible. Entonces, para llevarnos a casa las conclusiones, habíamos dicho que este era un glaucoma agresivo con riesgo de ceguera y por lo tanto vamos a concientizar sobre la importancia de los controles a sanos y a enfermos, con una larga expectativa de vida. Entonces nosotros tenemos que ser muy exigentes en el objetivo que queremos con ese paciente y no vamos a perdonar gente que no cumpla el tratamiento ni picos de presión. Como es refractario al tratamiento médico y tenemos alta probabilidad de cirugía, vamos a hablarle al paciente sobre esto, que quizá algún día nos toque operarlo y cuando nos toque sabemos que nuestra primera elección va a ser el GAT y con el tema de la herencia es tener en cuenta que si pudiéramos identificar a los portadores podríamos tener un mejor seguimiento. Muchas gracias. Respecto al daño campimétrico, cuando elegís hacerle el GAT como una primera opción. Bueno, a menos que, está buena la pregunta, porque viste los campos que tenía el primer paciente, Sí. o sea que son casi terminales. Sí. Y Elena lo pregunta porque nosotros cuando hacemos una cirugía de este tipo podemos tener un sangrado intraocular, ¿verdad?
Y ese sangrado te puede provocar un pico de presión posoperatoria que puede ser contraproducente a un nervio que está muy afectado. Entonces, por eso, nosotros a veces, cuando el glaucoma es un daño muy importante, nos vamos a cirugías de ampolla. Pero en este caso, realmente yo creo que vale la pena intentarlo. Y yo lo que le digo al paciente es, vamos a probar esto y capaz que te tengo que operar de apuro de algo más grande. Ahí va. Y ta, lo hago así. Está bien. Gracias. Mientras Elena prepara la presentación, nada más destacar lo que dijo Rosario. O sea, estos pacientes son glaucomas que son agresivos. Muchas veces nos pasa, desafortunadamente, en el mutualismo ver pacientes de este tipo que están con gotas, y cuando ya el campo visual se nos vino, recién ahí. Tener en cuenta que estos pacientes en general son quirúrgicos prácticamente de inicio. Entonces hay que ser más agresivos a veces que la propia enfermedad. Si no, la enfermedad se nos pasa. O sea, el glaucoma y sobre todo este tipo de glaucomas que hacen presiones muy altas, nos pasan por arriba, si no somos más agresivos que el glaucoma, ¿no? Así que bueno. Y ahora también tenemos cirugías que son bastante menos agresivas o menos traumáticas que lo que eran antiguamente, o no tan antiguamente. Entonces tenemos posibilidades de ofrecer al paciente controlar un poco más la enfermedad sin que se le lleve el campo, ¿no? Y creo que otra cosa que con este muchacho hubo mucha suerte de que el SLEM era continuo, ¿no? Que se le pudo hacer el GAT 360, porque no había sinequias, que no teníamos, yo qué sé, que no estaba tabicado, que no estaba, sino que la sutura se pudo pasar 360 y eso lo ayudó. Ahora me estoy acordando de otro caso de glaucoma juvenil en una embarazada de paciente de Rivera. Teníamos poco tiempo, estaba de 7 meses, las presiones volando 40, 50 con la brimonidina. Y claro, no le podías poner mitomicina, unos campitos así, y hacerle un GAT a esa paciente también es un tema, porque si no me andaba, lo tenía que operar. Entonces le hice filtrante con un agujero grande, una trabeculectomía enorme en ambos ojos y anduvo bárbaro. Pero entonces, viste, también hay que ajustarlo al caso. No, obvio, y también de acuerdo a la experiencia de cada uno, obviamente. Y de acuerdo a la experiencia de cada uno. No te vas a, o sea, si estás experimentado en la técnica, tenés la posibilidad de hacerlo, pero si no, no te vas a arriesgar en un caso que ya tiene un daño avanzado porque es complicado. Bueno, yo les voy a presentar algo básico de esclerectomía profunda no penetrante. No es la idea ahondar en la técnica y demás, pero bueno, yo empecé a aprender ahora y a hacerla hace poco, entonces quería mostrarles un poco algunas características y un videito. ¿Ah? Bueno, la definición, la esclerectomía profunda no penetrante es un tipo de cirugía no penetrante para glaucoma que da lugar a la creación de una ampolla de filtración sin ser perforante. ¿Tá? El objetivo es favorecer la filtración a través de una membrana natural, que es la membrana trabéculo-desemética, ¿cuál es el cursor, el de arriba? Ahí. Que acá lo pueden ver que es como esta fina membrana que se muestra acá en el esquema, y que acá se ve por UM. ¿Tá? La idea es favorecer la filtración a través de esa membrana, como lo muestran acá las fechas. Y tiene un mecanismo de doble reservorio y doble compuerta. ¿Tá? Y no penetra en la cámara anterior. Eso es lo que hace que la técnica sea más segura y tenga menos riesgo de complicaciones. Se crea un lecho intraescleral o reservorio del humor acuoso que a través de un grosor mínimo de la esclera puede acceder fácilmente al espacio supracoroideo. Bueno, la diferencia que todos nos preguntamos, o los que no sabemos de la técnica, ¿cuál es la diferencia con la trabeculectomía? Bueno, ya lo dije, ¿tá? La trabeculectomía es perforante porque nosotros hacemos un ostium, ¿tá? Hacemos una iridectomía y hacemos un ostium, que quitamos un pedazo de trabéculo y de esclera, ¿tá? Y es una fístula protegida. Pero ahí nosotros entramos en la cámara anterior. ¿Tá? Sin embargo, en la EPNP o esclerectomía profunda no penetrante, como su nombre lo dice, no perforamos, ¿tá? Y tiene un mecanismo de doble reservorio y de doble compuerta. Eso permite una permeación lenta del humor acuoso y disminuye los riesgos de esa descompresión brusca de la cámara anterior, que sucede sí en la cirugía filtrante.
Bueno, indicaciones, el glaucoma primario de ángulo abierto, o sea, es primordial y fundamental que el ángulo esté abierto. Glaucoma pseudofoliativo o pigmentario, glaucoma juvenil, glaucoma en alta miopía y bueno, y medio relativo, glaucoma uveítico inactivo, ¿no? Y que siempre y cuando sea de ángulo abierto. Hay algunas otras indicaciones, pero bueno, estas son las principales. Acá, bueno, una foto de la técnica, acá una foto de una pseudofoliación y esta es una foto de un postoperatorio una vez que ya le había retirado los puntos. Bueno, las ventajas, como dijimos, es que disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a la descompresión brusca de la cámara anterior, como pueden ser la hipotalamia, el lipema, la hipotensión, el desprendimiento coroideo y la formación de cataratas. Sabemos que la trabeculectomía es una cirugía altamente cataratogénica y de esta manera podríamos disminuir un poco ese riesgo. Estas fotos y videos son algo que llena habitualmente en mi grupo de WhatsApp de mi celular del Hospital de Clínicas. Así que agarré el WhatsApp y empecé a buscar las fotos de las hipotalamias, hipemas, Seidel, o sea, había videos de Seidel varios, desprendimientos coroideos, etc. Entonces, bueno, la idea al incorporar esta técnica es, obviamente es una técnica que tiene una curva de aprendizaje mucho más elevada, tiene que, o sea, en mi opinión, y supongo que del panel también, tiene que ser alguien que esté experimentado ya en la técnica de trabeculectomía, porque hay que conocer muy bien la anatomía del limbo, y obviamente, que como dijeron las doctoras antes, dijo Rosario, la trabeculectomía, digo, sigue siendo, más allá de que existen esas otras técnicas, sigue siendo muy válida y muy vigente, obviamente, porque te salva. ¿Tá? Bueno, mayor complejidad como desventaja. Pero bueno, nada, es cuestión de ponerse las pilas, aprenderlo y hacerlo. Bueno, esto es medio relativo, se supone en la mayoría de los trabajos y de los estudios y de las revisiones dice que tiene una menor reducción de la presión intraocular que la trabeculectomía, aunque eso, bueno, es medio relativo y está un poco en discusión porque hay algunos trabajos que han demostrado eficacia de las dos técnicas similar. Obviamente que, como dijimos antes, también depende de la mano del cirujano que la hace. Y bueno, y esto que es muy frecuente, que puede requerir procedimientos postoperatorios adicionales, que es en la mayoría de los casos, como dijo Rosario hoy, la goniopuntura con láser YAG, y bueno, y que es necesario obviamente tenerlo en cuenta y tener accesibilidad a la tecnología. Bueno, ahí puse dos revisiones sobre las diferencias entre la eficacia y la seguridad de la trabeculectomía contra la EPNP. Este es un estudio de 2019, es un metaanálisis que estudió varios estudios. Dice que la trabeculectomía es más efectiva en la reducción de la presión intraocular y que presenta un mayor riesgo de complicaciones comparada con la EPNP. Sin embargo, en el 2023 encontré otro estudio que dice que la EPNP es una cirugía efectiva y segura, una opción quirúrgica efectiva y segura. Dice que puede haber una pequeña diferencia entre la presión intraocular, entre el descenso de la presión intraocular entre una y otra, pero que en realidad a largo plazo los resultados en la eficacia son similares, con un menor riesgo de complicaciones. Entonces, bueno, parece una muy buena opción. Bueno, acá, con esto le pongo play ahí. Acá, este video es una cirugía que hicimos en el Hospital de Clínicas. El video duraba 1 hora y 20 y yo lo reduje a 12 minutos, que fue lo máximo que pude. En realidad, antes de esto tenemos que generar un colgajo de base Fornix, tenemos que hacer mitomicina o 5-fluoracilo, tenemos que regenerar un buen lecho. Y bueno, y ahí hicimos ya la disección el flap superficial, que con una sutura de doble tracción, lo ideal es que lo podemos sostener ahí en la sutura. Ahí es donde vemos claramente toda la anatomía. Bueno, ahí nos pasamos un rato observando, aprendiendo.
Bueno, y me gustaría poder adelantarlo un poquitito, pero creo que ya viene igual la otra parte. Vamos a no ponernos ansiosos. Acá, ahí. Ahí ya empecé con el FLA profundo. Nada, ahí es importante, bueno, todo eso que ustedes ven que está como multiplicado por 4 y bastante rápido, claramente tuvimos rato largo, ¿no? Mirando, observando los planos, cómo el instrumental del hospital de clínicas a veces no ayuda demasiado, pero bueno, uno hace lo que puede. Y ahí, a ver acá. Bueno, ahí hacemos como lo que se llama la cata de profundidad, que es identificar o sea, ahí empezamos a visualizar la coroides y ahí es como que empezamos a temblar porque pensamos que podemos perforar. Y la idea es ahí ir viendo a qué plano podemos llegar. ¿Tá? La idea es llegar ahí al plano supracoroideo. Y ahí, bueno, con el mini crescent vamos disecando y vamos avanzando. Y en un momento vamos a notar, ahí ya lo pasé, pero ahí hay un lindo momento que es cuando notamos, no, justo que no quedó en el video me parece, ahí notamos que destechamos el canal de Schlemm y notamos como que algo cede, como que veníamos y de golpe como que algo cede y es eso que se ve ahí, que en realidad ahí hay una menor resistencia. ¿Tá? Bueno, ahí proseguimos. Y bueno, ahí estuve un rato largo. Yo la verdad, la técnica en realidad describe que primero hay que sacar o sea, hacer la decisión del FLA profundo. Como yo no tengo experiencia en la técnica, primero traté un poco de ver qué es lo que podía hacer por las dudas de que perforara, porque sentía que ese tapete me podía ayudar a tapar algo si hacía un agujero. Pero en realidad, lo ideal, o sea, lo descripto es primero decisionar. Bueno, y ahí estuve probando un rato largo, sacaba como unos filetes que decía, será, no será, y fui sacando como de a poquito, y en realidad lo ideal es hacerlo con una pinza de Mermud, no la tenía, lo hice con una Utrata, que no es lo ideal porque te puede perforar, y en un momento ahí, que no sé si se ve muy bien, ahí algo como que saqué, está más adelante, ¿no? Sí, ahí. A ver. Sí, después me doy cuenta, me parece, y me voy un poquito más para ahí y logro. Pero claro, viste que eso es el ojo del cirujano, ¿no? Sí, empecé a sacar hebras, y decíamos, ¿será? ¿No será? No nos parecía que era, obviamente. Y aparte yo ponía la esponjita y me daba cuenta que no percolaba nada, claramente no era. Señora, siga intentando. Bueno, ahí en una parte se ve, pero no me acuerdo bien en qué parte del video es. Si tienen paciencia, esperamos un poquitito, que ahí no era. En un momento... Claro, no, imagínense. No, ahí miro, digo, ¿será eso? No. Perdonen, o sea, la paciencia, ténganmela porque yo estuve como 1 hora y media. No sé, yo saqué tanto que en un momento algo, ahí no, un poquito más. Bueno, ahí como que saqué algo un poco más, parece ahí algo, no se ve bien, pero parece como un penachito, ¿lo ven? O me ilusioné, pero la verdad es que aparte toqué el ojo y el ojo le había bajado la presión. Y ahí como que la esponjita se me hinchó un poquito más. Dije, qué bueno. Sí, te percola algo igual, o sea, tal cual.
Sí, te percola igual. Bueno, nada. Estamos aprendiendo y seguimos intentando. La verdad es que la paciente tuvo una buena evolución. Ahí sigo, y sigo, y sigo. Bueno. Bueno, nada, ahí saqué el flap profundo con una tijera de vanas. Y bueno, y después en realidad la sutura, ¿tá? Con 2 suturas de nylon 10. Y después la conjuntiva yo la cerré con una aguja de nylon 10 de punta redonda, atraumática, que porque a veces me parece que, o sea, lo quería cerrar con nylon para disminuir la inflamación y a veces la aguja espatulada te corta la conjuntiva porque la cortan los costados. Entonces, bueno, lo fui haciendo con eso y después le quité los puntos, ¿sabes? Le fui haciendo todo como un sujet, se me rompió el hilo, bueno, etcétera. Bueno, nada, la paciente al otro día tenía una presión de 4, sorprendente. No aclaré que era una paciente que tenía tratamiento máximo y tenía presiones como de 25. ¿Ah? A los 13 días tenía una bullita, ¿tá? Difusa, seguía teniendo los puntos y al mes le quité los puntos y una PIO de 10. La cámara, como verán obviamente, no está hipotalámica, ni atalámica, ni tiene Seidel, y en realidad esa presión de 4 no me preocupaba porque estaba todo bien. O sea, es lo esperable en realidad. Bueno, nada, eso era lo que le quería mostrar. Para mejorar los resultados a largo plazo, bueno, tener en cuenta la terapia, saber manejar los antimetabolitos, bueno, y realizar las goniopunturas a tiempo. Que capaz que ese caso que empieza a subir un poco, ya tendría que ir pensando en hacerle una goniopuntura. Bueno, y acá puse unas fotos del Hospital de Clínicas y bueno, agradecerle siempre al equipo del hospital, todos los residentes, enfermeras, instrumentistas, etcétera, que siempre están al firme y bueno, y con la paciencia y bueno, y que tenemos una linda visualización, grabamos las cirugías y bueno, y todo eso ayuda al aprendizaje. Era eso. Se aceptan consejos. Decir que en realidad todo esto que mostró Elena es 1 milímetro donde se hace toda la cirugía, ¿no? O sea, tiene una curva de aprendizaje larga. Es difícil, primero en general hay que manejar la trave como para después ponerse en eso. Y todo eso es una zona de 1 milímetro. ¿Tá? Entonces, no es fácil, o sea, encontrar los planos, me parece que aparte hiciste re bien el segundo flap, cosa que a veces se hacen como escalones, metes hernia coroides, o sea, que eso no es fácil también. Me quedé muy contenta y muy satisfecha con eso, que pude visualizar, que pude aplicar y es satisfactorio. Llegaste a ver todas las estructuras, o sea, y hacer el segundo flap no es fácil, ¿no? Porque siempre está ese miedo y el segundo flap se te viene hernia coroides, no sé qué, no llegás, estás muy superficial, tenés que hacer un tercer flap porque estás muy afuera, o sea, no es nada sencillo. Bueno, ahora vamos a ver a la doctora Clara Cha, que nos va a dar algunos tips para cirugía de cataratas en pacientes que ya tienen una cirugía previa de glaucoma. Bueno, gracias por la invitación, Eli. Quería hablar un poco de FACO en pacientes que ya están operados de glaucoma, sobre todo con trabeculectomías. ¿Sí? Y para empezar un poquito a entrar en el tema, este caso del paciente que no tiene mucho misterio, pero para entrar en el tema nos sirve. Es un hombre de 70 años, en su ojo derecho tuvo una trabeculectomía en 2018. Ese ojo en realidad regulaba bien la presión, buenos controles de presión, pero era un hombre que estaba medio perdido en el sistema y no teníamos ni campo visual, ni OCT, ni nada. En el ojo derecho el problema que tenía ahora el señor es que desarrolló una catarata visualmente significativa, muy grande, que no dejaba ver el fondo de ojo y el hombre veía movimiento de manos o luz. Y en el ojo izquierdo estaba en tratamiento para su glaucoma con medicación tópica y en realidad él lo mandaba un colega que lo iba a operar de cataratas de su ojo derecho, lo mandaba por el ojo izquierdo porque le había encontrado la presión un poco alta y pensó que capaz que había que operarlo de glaucoma primero del ojo izquierdo. Pero en realidad con un ajuste de la medicación
el ojo izquierdo marchó bien y el problema era su catarata en el ojo derecho. El tema es que, bueno, su ampolla estaba así, estaba súper fina, quística, re alta y totalmente avascular. Acá hay otra foto. Ahí, ahí. Y no se nota mucho, pero la esclera también estaba, se traslucía úvea por abajo, o sea, nos pareció en realidad que antes de operarlo de su catarata, que era lo que lo tenía muy mal al hombre, primero arreglemos esta ampolla para que esta filtrante, que en realidad funcionaba porque, como les digo, regulaba bien, siga funcionando y que después de la catarata no sea un problema. Entonces, pensamos, primero vamos a reparar esta ampolla, un colgajo conjuntival y probablemente también un parche escleral. Y bueno, planear la cirugía para devolverle una buena calidad visual al paciente, pero siempre conservando la función de esa trabeculectomía. Esto está en suspenso porque el hombre todavía no se hizo nada, pero ese es el plan. Entonces, bueno, el tema de las cataratas en los pacientes ya operados. Hay que tratar de buscar el equilibrio entre lograr una buena cirugía de cataratas, una FACO sin problemas, pero que no en el proceso esa trabeculectomía no sea un problema después. Entonces, la cirugía de glaucoma nos aumenta ya el riesgo de cataratas. Un 50% de los pacientes operados de glaucoma a 5 años tienen cataratas. Y este porcentaje aumenta más todavía si tuvimos complicaciones después de la cirugía de glaucoma como atalamia o hipotalamia, ¿sí? De lo que pude buscar, la mayoría de los glaucomatólogos piensan que es mejor poder operarles la catarata al paciente antes de su glaucoma. ¿Sí? Si tiene una catarata y las presiones están bien, operemos primero la catarata, después, como segunda opción, una cirugía combinada. Pero bueno, no siempre pasa, a veces los pacientes tienen la presión descontrolada, necesitan la cirugía de glaucoma y realmente que no tienen una catarata y la desarrollan después. Ok. Bueno, entonces vamos un poco de la evaluación de la agulla en el preoperatorio, ¿sí? Vamos a ver el tamaño, si tiene microquistes o no, el espesor de la conjuntiva, ya sea que esté muy gruesa o muy fina, ¿sí? La vascularización de la ampolla. Y acá tenemos un OCT de segmento anterior. Este es un OCT de segmento anterior donde vemos la agulla con microquistes funcionante previo a cirugía de cataratas. Y esto es luego de la cirugía de catarata, que sigue igual, o sea, un poquito más chica, pero con microquistes y funcionando. Bueno, entonces las ampollas, cuáles van a tener un buen pronóstico de seguir funcionando bien después de una FACO. Estas ampollas que son difusas, con finamente vascularizadas, que la conjuntiva está bien, no es ni muy gruesa ni muy fina, buen pronóstico. Después, me pasé. Con mal pronóstico. Acá tenemos estas ampollas súper altas, muy vascularizadas, o está completamente fibrótica o encapsuladas. Acá ya tenemos mucho más riesgo de que la cirugía de cataratas después las termine de complicar y terminen de fallar. Bueno, los factores de riesgo para que una filtrante falle luego de una cirugía de cataratas. La pio preoperatoria elevada, ya más de 10, en realidad como que era como un factor de riesgo más. La edad del paciente, los pacientes jóvenes, menos de 50 años, sobre todo por la inflamación que generan. La manipulación del iris en el intraoperatorio. Estos pacientes pueden tener sinequias, mala dilatación y todas esas maniobras que nosotros hagamos de stretching o para romper las sinequias van a generar más inflamación que después en el posoperatorio puede darnos una falla de la trave. Los picos de presión después de operados mayores a 25 y, por supuesto, si hay una rotura de cápsula posterior con pérdida de vitrio, toda la inflamación que genera eso va a hacer que la trave pueda fallar. Y lo otro que era muy importante es el intervalo entre las cirugías. No recomiendan operar de cataratas a un paciente que tiene una trave hace menos de 6 meses, y idealmente más de un año, ¿sí? Cuanto más establecida está la agulla, mejores chances tiene después de la cirugía.
Bueno, antes de entrar al blog, por supuesto, observar la pío basal, la dilatación del paciente, nos vamos a preparar para las maniobras que podamos tener que hacer, una gonioscopía para ver el ostium cómo está, que no haya que hacerle una revisión a la cirugía y sacar iris que puede estar ahí en el ostium, buscar siempre la debilidad zonular, la cámara anterior estrecha también nos va a favorecer la inflamación y el conteo endotelial. Bueno, el cálculo del lente y cómo no quedar en shock como Barbie acá. Entonces, si vamos a usar siempre métodos ópticos y el máster o similar, idealmente intentando corroborarlo con pentacam o topografía. En la bulla nos puede dar un astigmatismo a favor de la regla y bueno, si el ojo está un poco hipotónico, puede tener una menor longitud axial y que después de que la presión se restablezca haya una sorpresita miópica, o que si estaba hipertenso y después la presión baja, la sorpresa sea hipermetrópica, así que bueno, puede pasarnos cualquiera de las cosas. Y en función del astigmatismo, planear las incisiones. Se puede poner un lente tórico, sí, pero sobre todo monofocales. Después nos cuentan ustedes qué hacen, pero tratar siempre un monofocal por el tema del glaucoma, ¿sí? Bueno, en el intraoperatorio o el kit de supervivencia de la ampolla, la anestesia local, nos recomiendan el bloqueo retrovulgar. Las incisiones, acá no estamos tan acostumbrados al abordaje temporal, pero en realidad es mucho, mucho mejor porque estamos muy lejos de la ampolla. Bueno, no tocar la conjuntiva con pinzas ni con anillos, con nada. Cuando inyectamos azul, nos sirve porque si pasa a través del espacio subconjuntival, nos da una idea del funcionamiento de la ampolla. Bueno, prepararse para un manejo de una pupila pequeña, ya sea con stretching, con ganchos, y de los parámetros de FACO, tratar de hacerlo con la fluídica lo más baja posible, ¿sí? Maniobras de chop, sobre todo en el bag, lejos de la cámara anterior. A ver. ¿Listo? Bueno, el posoperatorio hay que tener un poco más de cuidado en pacientes con una trave que con pacientes comunes. Bastante corticoide, ¿sí? Controles de pío más frecuentes y estar atentos siempre a los signos tempranos de falla en la ampolla, el aumento de la vascularización, vasos en sacacorcho y después el aumento de la presión, obviamente. Y si empieza a fallar, bueno, actuar rápido, puede requerir needling, 5FU o incluso una revisión quirúrgica. Bueno, el pronóstico de los estudios que vieron que en general los pacientes aumentaban el uso de la medicación hipotensora. En el posoperatorio inmediato se vio un aumento más o menos de 3 milímetros de mercurio, pero luego en el posoperatorio más alejado la presión tendió a bajar a menores valores de lo que tenía antes de la FACO. Y la falla de la ampolla en realidad era muy variable, pero entre 16 y 30% de los pacientes reportaban un fallo en la ampolla. Ahora una mini cosa de la PNP, cuando vamos a hacer una FACO, ya habló Elena de lo que es la membrana trabecular disemétrica, esta cosita acá minúscula, entonces intentar no romperla, sobre todo porque, bueno, ahí la estamos convirtiendo en una trabeculectomía. En realidad con la fluídica da menos problema, hay que cuidar de no romperla. Los parámetros lo más bajo posible, hacer en bag, las incisiones lo mismo, lejos de la ampolla y no tocar la conjuntiva. A ver. Bueno, acá yo no tengo videos míos, pero Cataract Coach por suerte tiene 1,5 millones. No sé cómo se da play a esto. ¿Sí? Ahí empieza. Ahí va mejor. Pero sacale el volumen nomás. Bueno, entonces, acá una trave ahí, va a poner el anillo, dice mejor no. Él está haciendo el abordaje temporal. En Estados Unidos hacen pila de abordaje temporal y no usan azul, así que eso no lo vemos, pero igual después hacen una cosa re interesante. Las incisiones, él recomienda hacerlas más largas, ¿sí? Un poquito más largas de lo normal, como para
que selle bien y que no haya ningún tipo de pérdida. De la Rexis, lo que dice Cataract Coach es que la hace un poco más chica de lo normal. En el caso de que haya una hipotalamia en el postoperatorio, él quiere que el lente se quede ahí en bag y que no dé un problema, ¿sí? Bueno, después la técnica, le hace un phaco chop, nada. Todo en el bag. Pero bueno, todo esto bastante estándar, sin mucha diferencia una catarata común. Ah, bueno, lo otro. Siempre aspirar todos los restos corticales. Todo lo que quede ahí va a hacernos inflamar y eso es riesgo de que la ampolla falle. Entonces, aspirar bien todos los restos. Ahí se ve la Rexis un poquito más chica, así, capaz que lo normal. Y siempre aspirar bien todo el viscoelástico. Bueno, acá va el lente. Y ahora está bueno lo que hacen, no sé si acá alguna vez lo hacen, pero poner triamcinolona intracameral. Acá aspirando todo el viscoelástico, saca todo el visco de atrás y ahí cuando va a sellar es que pone un poco de triamcinolona, saca un poquito el iris ahí. Ahí. Él dice que lo ve, yo no lo veo, capaz lo podemos imaginar que las partículas de triamcinolona pasan al espacio subconjuntival. Y bueno, ahí chequea un poco el funcionamiento de la ampolla. Sella bien. Acá también ellos hacen esto, le ponen fluoresceína tópica, como para ver que no tenga nada de Seidel. Esta ampolla además estaba súper grande, avascular, sí, re fea. Así que bien que chequeó todo eso. Bueno, y ahora para cortar. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un tema que es buenísimo y claro, todo el paciente que está operado de glaucoma, uno le está generando la catarata muy probablemente y lo vas a tener que atender. ¿Viste el primer caso, lo primero que pusiste es ampolla así disestésicas? Eso es típico de cuando pones mitomicina arriba del flap y entonces ese flap queda como con un melting con el tiempo. Tengo que sacar hora para la gimnasia. Como que se perfora y te viene el chorro de humor acuoso y por eso se pone así tan grande. Andan bárbaro haciéndoles y te va a ir bárbaro le resecás nada más esa parte que está sobre la córnea, que sale, se despega sola, le traes la conjuntiva de atrás, pero seguro que vas a tener que ponerle un parche de esclera. Y la presión se mantiene perfecta. Después otra cosa, cuando están operados de glaucoma y vos le haces la catarata, tú dijiste al revés, ¿no? Si está operado de glaucoma y después operar la catarata, esperar 6 meses. También lo opuesto, si está operado de catarata, esperar 6 meses para hacer la cirugía de glaucoma. Por ejemplo, es un caso típico, un paciente que tiene un glaucoma de ángulo estrecho y vos sabés que capaz, y está con la presión alta, y vos sabés que solo sacando el cristalino capaz que lo estás curando. Pero no sabes si vas a poder hacerlo. Entonces, le sacás la catarata y de repente capaz que lo dejás 6 meses, capaz hasta con diural, con una presión linda, y después le haces la trave. Porque la inflamación de la cirugía de catarata es lo que después te compromete la trave. Hacerle 5 FU siempre a la ampolla de todo paciente que le operaste le operás la catarata y tiene una trave, aunque sea la linda que mostraste, 5 FU, siempre, en la operación. Después otras cosas así interesantes, por ejemplo, la hidroimplantación para no tener el pico de presión posoperatoria en un paciente. Eso, cuando pones el lente, no ponerle visco, ponerlo con suero. Tener los parámetros bajos durante la FACO, pero eso a veces lo puedes hacer con el FACO que tiene Aptic Sentry, porque si no es una cirugía que no es segura, ¿no? Evitar las fluctuaciones de presión durante la FACO en los pacientes con glaucoma avanzado para evitar el wipeout
Y no sé, hay muchas otras recomendaciones que se pueden hacer. Ahí, ¿se te ocurre alguna otra? Sí, no, el recalcar eso que vos dijiste, ponerle 5 FU a todos. Hay autores que le ponen Avastin también, a las ampollas, como para mantenerlas funcionantes en el post. En el intra, si vos tenés una buena ampolla funcionante, a veces, si la ampolla está funcionante previo a la cirugía, a veces pasa que empezás a perder cámara, y es porque el líquido se está yendo por la ampolla. ¿Tá? Entonces eso también tenerlo en cuenta, que a veces eso puede suceder. Que hay muchos que le ponen visco directamente ahí en el ostium como para contener un poco. Y también vi que había algunos que hacían como una revisión de la ampolla ya medio de rutina ahí en el intraoperatorio en la facu. Grover, el del GAT, diseñó una espátula que está buenísima, que vos durante la faco, con esas ampollas las que mostraste que no estaban lindas, la podés poner a través del ostium y despegar el flap desde adentro, ya que estás adentro del ojo, hacer una revisión interna. Una cosa que dijimos de esperar 6 meses, por supuesto, si la situación lo permite, ¿no? Que se entienda bien eso, por favor, porque a veces, bueno, no hay más remedio que hacerlo combinado. Tratamos de no hacerlo combinado por un tema de que, lo que dijo Clara, que la propia inflamación de la catarata muchas veces disminuye el pronóstico de la ampolla. Pero para mejorar el pronóstico lo hacemos en etapas separadas cuando es posible, ¿no? Guille, ¿vos querías decir algo? Si yo veo que a mí me gusta hacerle, viste, si no es una ampolla avascular, yo le hago mitomicina. No 5-fluoracila, voy con la mitomicina. Después, la aspiración, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hay veces, y sobre todo en ojos miopes, que tienen una trave, tengan cuidado porque puede haber, la zónula puede estar mal en el lugar donde está el ostium de la trave. Entonces, cuidado ahí. Y si tienen dudas, y si le pueden hacer un agonio por ahora, y pueden ver la zónula, si ven que hay dudas y eso, pongan un anillo de tensión capsular. Y en la aspiración, no hagan como se veía ahí en el video. Cuando lleguen ahí a la zona donde está la trabeculectomía, nunca aspiren en forma radial los residuos de la corteza. Tengan cuidado porque si tiene la zónula débil ahí, le van a terminar haciendo una zonulodiálisis, háganlo siempre en forma tangencial. Y después, a mí me gusta ponerles viscoelástico a nivel del ostium, dispersivo, que forme como un tapón para evitar que partículas de la catarata, que a veces uno en forma inadvertida no las ve, se impacten en el trabéculo. Después tienen que sacar ese visco porque es algo muy pegoteoso y adherente. Entonces, yo siempre uso la bimanual. Entonces, con la de aspiración, vayan ahí a donde está el ostium y se aseguran de aspirar todas llamémosle las porquerías que quedan ahí a nivel del ostium. Si era una bulla que no estaba filtrando, entonces ahí lo que tienen que aprovechar es hacer un needling ab interno. Si tienen un goño para verlo, es espectacular porque ya lo aprovechan con aguja 23G, anda espectacular, cargada con viscoelástico, se meten a nivel del ostium, inyectan viscoelástico a través del ostium, van a formar esa ampolla que estaba no funcionante con viscoelástico y se retiran. Entonces van a tener seguramente, por supuesto con mitomicina, si no, no anda. Van a tener quizás con alta probabilidad una bulla funcionante que antes no funcionaba. Y para la bulla que mostraste vos hoy, que era bien fea, una cosa que se puede hacer, que está buenísima, es hacer antes de la cirugía de la catarata, dejás la bulla, todo eso como está bien feo, haces una incisión al lado de la bulla, en forma radial al limbo, y ahí metés, con el crescent disecás toda esa porquería, pero trata de que no rompa la conjuntiva, dejarla sana, o lo que quede la conjuntiva, y si hay algo de tenon, que por lo general no hay. Trata de preservar si es que está todavía bien el flap de la esclera, y ahí en ese bolsillo que tú vas a hacer vas a meter un parche de esclera. Cerrás y lo dejás. Y ese parche de esclera te va a servir como tapa para después hacer la cirugía. Déjalo así. Quizás deja pasar, o lo puedes hacer en el mismo acto, pero sería bueno que lo dejes pasar 1, 2, 3 meses, eso queda adherido ahí. Entonces, los pocos vasos que están ahí arriba se fijan sobre ese parche de esclera y ya tenés una enorme protección, y por lo general no pierde la función.
¿Y qué otra cosa más? Y para los que hacen las trabeculectomías, hoy que mostraban ahí que en las clínicas, consejo, cuando hagan una trabeculectomía, lo peor que pueden tener es las hipotensiones y después los coroideos. Entonces, asegúrense que la trabeculectomía común tenga una mínima filtración, mínima, y acostúmbrense, no sé si tienen láser en el hospital, de hacer puntos extraíbles. Eso puede ser de una enorme ayuda si no tienen un láser. Ponen las suturas ajustadas y cualquier cosa, eso después lo liberan con un láser, o si saben poner las suturas liberables, también. No sé si me escuchan. Se escucha, sí, se escucha, Bernardo, perdón. Ah, perfecto. No, muy linda presentación, Clara. Me gustó, quería aportar algunas cositas yo y saber un poco también la experiencia del resto de los que están ahí. Yo en general, y entiendo que depende un poco de la técnica que utilice el cirujano para la FACO, eh, yo que hago siempre chop horizontal, salvo algún caso puntual, todos los casos y la mayoría de los que vienen tienen una extensión, que vos mostraste muy bien ahí, de una extensión de más de 3 horas de reloj. El abordaje que hago siempre es temporal, que habitualmente opero superior, incluso si voy a hacer gato, en casi todas las cirugías, pero para estos pacientes que tienen trabas previa, el abordaje siempre lo hago temporal. Lo que dijo la doctora Baralo también de evitar las descompresiones bruscas, y obviamente si contamos con la posibilidad de hacer una FACO con biofisiológicas, es ideal para este tipo de pacientes, creo que está diseñado para eso y no necesariamente hay que irse hasta 30 o menos de 30 milímetros de mercurio. Ya con estar operando en 40, entre 30 y 40, se considera una buena área de seguridad. Una recomendación clínica es previo a la cirugía de este tipo de pacientes. A mí me parece que es importante ver el tamaño de la iridectomía que le dejaron al paciente. Entonces, en iridectomías muy grandes, y típicamente es un paciente que ya en consultorio dilata poco, pero incluso si dilata mucho, tenemos que saber que eso cambia completamente la fluídica de la FACO. Y probablemente, aunque dilate en un principio, durante la cirugía vamos a perder esa midriasis y conviene estar preparado, bueno, con algunos elementos del kit que mostró Clara. Y no sé qué, bueno, respecto al uso de la triamcinolona, a mí me parece que está bueno. Además, obviamente son pacientes que si tienen una trabeculectomía activa no vamos a tener problema por esos corticoides en el posoperatorio, y por lo menos el protocolo que utilizaba yo para este tipo de pacientes es como si fuera de una trave, o sea, bastante más agresivo en el sentido de los corticoides, de hacerlos cada 2 horas durante la primera semana, como si se operara de nuevo la trabeculectomía, entendiendo que estamos reactivando toda esa inflamación. No sé cuál es la experiencia de ustedes ahí. No, sí, todo, de acuerdo con todo. Recalcar también lo del lente, que recordar que en pacientes con glaucoma avanzado no nos gustan los lentes multifocales porque le bajan más la sensibilidad del contraste al paciente. Entonces sí está bien monofocal, tórico puede ser también, si está operado hace tiempo de su filtrante y tiene un astigmatismo estable. Una cosa que quería decir nada más. Antes de operar la FACO, el paciente saber qué cirugía tiene hecha el paciente, sobre todo si fue hecha hace poco. Porque en realidad, como dijo Clara, la ventana trabeculosemética, si es una PNP, se puede romper. Y todo depende. Si el paciente, a mí me pasó, pero en el intra, o sea, no un paciente operado previamente, pero sí me pasó, por ejemplo, que estaba operando y me parece que me fui muy adelante, o sea, armé demasiado la ventana y seguí con la FACO y la rompí. Entonces ahí, claro, filtra muchísimo más. Yo no sé si eso puede pasar en el post, si ya lleva bastante tiempo de operado. Pero por las dudas, digo, a mí me pasó en el inter y no estuvo nada bueno. Yo nunca había sentido tampoco, pero sí, cuando hacemos una FACO de PNP, avanzamos hasta que vemos el espolón. Ahí frenamos, hacemos la FACO y después disecamos el resto de la ventana, que puede ser con visco adentro, que tiene la ventaja que tenemos mejor tono, pero no nos vamos a dar cuenta de cómo viene filtrando,
o le sacamos el visco y ahí tenemos el suero adentro del ojo. Es más difícil hacerla, pero tenemos la ventaja de que sabemos qué es lo que está pasando. Sí, yo no hice, no paré en el espolón, seguí. Claro. Entonces ya, en vez de parar en el espolón y seguir con la faco, no, seguí. Y después se me ocurrió la brillante idea de seguir con la facu y la rompí. Bueno, no sé si hay alguna duda más, algún comentario más. Si no, bueno, nos resta agradecer nuevamente a la Maison Medical por habernos acogido en su casa, al Laboratorio Sofía por habernos ayudado con todo lo demás. A mi celular hay una pregunta. A ver. No, vamos a ver. Hola, ¿cuánto está estipulado que dura el efecto de la goniotomía con el tanito? Esto me suena a pregunta de Mauricio Aguirre, no sé por qué. Esto es pregunta de Mauricio Aguirre. Sí, a ver, acá. Yo no sé si hay datos, yo creo que hay alguna cosa, leí por ahí de que al año 80% de los pacientes, las goniotomías seguían permeables y seguían funcionantes. Son cosas nuevas, no hay estadísticas. Y va a depender mucho de cuánto se sinequie, cuánto si se fibrose, si no tocaste la pared externa del SLEM, que ahí le induce mucha fibrosis, yo qué sé, cosas por el estilo. Siempre tenemos la trave, la filtrante, el tubo. Yo lo que le digo a los pacientes que tienen glaucoma, yo les digo, vos tenés un problema en la vesícula, te operaste la vesícula para siempre, el apéndice para siempre, el glaucoma te lo operás, pero vos no te curás del glaucoma, lo seguís teniendo. Así que te podés operar muchas veces de glaucoma y está bien, no es que estás mal operado, es que no estás curado. Los pacientes de glaucoma precisan a veces muchas cirugías a lo largo de su vida y retoques de la misma cirugía y bueno, es así. Y después también que eficacia es inversamente proporcional a seguridad en glaucoma, ¿no? Cuanto más seguro el procedimiento, probablemente menos eficaz sea en cuanto a la bajada de presión, ¿tá? Entonces, bueno, hay que decidir. Yo no tengo esa pregunta. Está bien, glaucoma juvenil. Bueno, el SLT en glaucoma juvenil es un poco controvertido. Hay reportes que dicen que funciona muy bien y otros que no, yo qué sé. En realidad no está mal probarlo, es lo mismo que el tratamiento médico, mal no le vas a hacer y a su vez a veces necesitas ese periodo porque el paciente necesita ver que agotó todos los recursos antes de someterse a una intervención y a veces uno mismo también lo necesita saber. Entonces, está perfecto porque no le vas a hacer ningún daño. Lo que no conviene es esperar y esperar y esperar. No conviene ser tolerante con, tenés 17, qué bárbaro. A la otra vez vino 28. ¿Qué pasó? ¿No te pusiste la gota? ¿Qué pasó? No, sí, yo qué sé. Bueno, vení en 2 meses a ver qué pasa. Y así se va pasando el tiempo y es algo muy común, ¿no? Que vos no sabés si es que él no se las pone o que de repente es que no es efectivo siempre ese tratamiento y que está haciendo picos de presión. Esa tolerancia que de repente lo tenemos en alguien de 85, no lo vamos a tener en el joven. Eso no está bien. Entonces ahí se le indicas el SLT, tiene 2-3 picos de presión y bueno, ya vos lo vas llevando. Bueno, estamos agotando todos los recursos. Otros tipos de láser, como los procedimientos ciclodestructivos, micropulsos, también, por supuesto que sí, ya en una etapa más final, ¿no? Cuando ya agotaste todos los recursos previos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que participaron como speakers, a todos los que vinieron, a todos los que nos están escuchando por Zoom. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo estas instancias que me parece que están buenas y que siempre nos llevamos alguna cosita. Bueno, gracias.